porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe.
Gálatas capítulo 5. El texto de esta mañana es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Mientras llegamos ahí, o diga si está ahí, Gálatas capítulo 5, vamos a hacer de los versículos 16 al 26 y terminamos este capítulo. Pero antes que leamos, me gustaría orar y delante del Señor una vez más y darle gracias por este día, Padre. Damos así la honra y la gloria en esta mañana. Privilegio de estar aquí reunidos en el nombre de Cristo es para nosotros algo necesario. Nos sentimos bendecidos, Señor, privilegiados de que el Rey de Reyes se haga fijado en nosotros y que Dios quiera hablar con nosotros esta mañana. Padre, como siervos tuyos, siempre invitamos que tu Espíritu sea el que nos dirija y nos enseñe, Padre, que podamos crecer más en este nuestro caminar contigo, Señor, en el que caminamos en este camino de Cristo como cristianos. Y Señor, que cada uno de nosotros pueda concentrarse en la palabra ahora y que tú nos des entendimiento a cada uno y pon a un lado nuestro yo y todas aquellas preocupaciones que traigamos o problemas o dolores o qué sé yo. Señor, así es que por tu Espíritu Santo te aclamamos y damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Versículos 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las cosas que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pausemos ahí. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Voy a empezar a hacer una pregunta. Al principio parece que no tiene sentido, pero créanme que lo tiene. Yo no sé si ustedes alguna vez han atropellado algún animalito por ahí en la calle, en la carretera. Algún, no sé, un gato, un perro, una ardilla o algo así. No les voy a poner sobrenombres, pero yo lo he hecho también. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? En una ocasión, un hombre que intentaba cruzar la calle y al bajar
de la acera, es decir, que algunos decimos banqueta o acera, un coche que daba vuelta en la esquina a toda velocidad se dirigía directamente hacia él. Entonces aquel hombre empezó a caminar más rápido, intentando cruzar la calle a toda prisa, pero el coche cambió de carril y se seguía acercando. Así que el hombre se dio la vuelta para regresar, pero entonces el coche cambia de carril de nuevo y seguía acercándose cada vez más. Para entonces el coche estaba tan cerca y el hombre estaba tan asustado que se queda paralizado y se detiene en medio del camino o de la calle, de la carretera. El coche se acercó más. Luego hizo un giro brusco al último momento y frena de golpe justo al lado de aquel hombre. El conductor baja la ventanilla y el conductor de aquel auto es una ardilla y la ardilla le dice al hombre: ya ven, no es tan fácil como parece, ¿no es así? Cada día caminamos en un mundo lleno de pecado. No es fácil caminar en el Espíritu. Lo opuesto a caminar en la carne es caminar en el Espíritu. Pero para eso nosotros necesitamos poder, fuerza. Juan el Bautista, él dijo en una ocasión que en el Evangelio de Mateo nos registra esto, en el capítulo 3, versículo 11, y dice, Juan el Bautista hablando, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego se centra en su poder, en el poder de Dios, en su presencia purificadora. Aquí en estos versículos del 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sabe lo que dice ahí? Que andar en el Espíritu. La palabra andar suele ser una palabra que se usa en una metáfora, es decir, en la vida cotidiana, y significa tener los pies en la tierra. Y cuando dice de andar, se refiere a una conducta o el comportamiento de una persona. Entre otras cosas, el andar también implica avanzar, ir de donde estamos ahora a donde deberíamos de estar, con ese rumbo. Andar también se refiere a vivir de una manera diferente a como lo hacíamos antes de ser salvos. En Efesios, el apóstol Pablo también nos dice en el Efesios capítulo 4, versículo 17, él dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles en la vanidad de su mente. Vemos que
Vemos cómo andar por el Espíritu nos impide caer en depravación cuando andamos en el Espíritu. Él dice ahí en estos versículos, pero yo digo, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos explica por qué. Uno va contra el otro. Se oponen entre sí. Y de esa manera, para que no hagáis lo que queréis, es decir, cuando uno anda en el Espíritu, no quiere hacer los deseos de la carne. La palabra también, andar, es un imperativo presente y podemos traducirlo, entenderlo así como seguir caminando. Adelante, no estancados. El Espíritu también quiero que sepa que no opera automáticamente en nuestras vidas, no es como un botón que prende y apaga, enciende o apaga. Debemos de depender intencionalmente de Él y así de esa manera seguir su guía. Es decir, significa guiar es que nos dé luz para llevarnos en su camino. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8 versículo 14 nos dice que el Espíritu se ha comprometido a guiarnos. Es más, eso no es lo que dice, esas son mis palabras, pero porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero cuando nuestra carne está al mando, las cosas malas salen a la superficie. En Gálatas 19 al 21, y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Antiguo Testamento nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. Obviamente el que conoce esto es Dios, mejor que nosotros. ¿Saben? Porque el pecado nace en el corazón del hombre, es natural para él, pero se manifiesta a través de la carne. Es decir, en estos cuerpos en los que vivimos. El apóstol Pablo ya enumeró aquí en lo que hemos leído estos pecados, enumera 17 que se encuentran en el corazón de las personas. Yo creo que hay más, pero él nos da un número. Él dice cosas semejantes a estas. Hay muchos. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio es la infidelidad en la relación matrimonial. Aunque algunas personas se enorgullecen de caer en este pecado, la Biblia nos dice, muy peligroso. En Mateo capítulo 5, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto se refiere a un hombre que mira a una mujer y la codicia. Pero también se aplica a una mujer que mira al hombre y lo codicia. Hay personas que
usan su cuerpo para cometer adulterio físico o adulterio mental también. Ante los ojos de Dios, uno es tan malo como el otro. Ese es el adulterio. Son las obras de la carne. Pablo es muy fuerte aquí. Y luego nos dice fornicación. La fornicación es un término muy amplio que se usa para pecados sexuales. Se refiere a las relaciones sexuales prematrimoniales, es decir, antes de casarse. Muchas personas piensan, puedo tener cuanto sexo quiera, al cabo no estoy casado. Eso es fornicación delante de Dios. Pero todos los pecados sexuales que se consideran actos sexuales anormales se consideran pecados de fornicación. Esta palabra viene en griego, si lo puedo leer correctamente, pornemia o algo así, que de ahí proviene la palabra pornografía. Luego tenemos la inmundicia, la impureza moral, es decir, cometer actos sucios que contamina y ensucia la vida. Por ejemplo, hoy en día hay hombres y mujeres que no pueden mirar al sexo opuesto sin desnudarse mentalmente. Lascivia. Se trata de pensamientos malvados, desenfrenados. Es ceder a cualquier deseo lujurioso. Quien peca suele intentar ocultarlo, pero una persona que no le importa la lascivia, no le importa quién sepa lo que hace. Hubo una época, si usted recuerda, que hombres y mujeres sus pecados eran ocultos, es decir que han salido del ropero, del armario. En inglés dicen, ¿verdad?, de otra manera. Pero a medida de que pasan los años, nuestra sociedad se hace más lascivia. Estos pecados se hacen más evidentes. Idolatría. La adoración de ídolos, ya sea que los hace uno mentalmente o ídolos hechos a mano. Ustedes saben que Dios odia la idolatría. Ese fue su primer mandamiento: no te harás imágenes de ninguna. Y es lo primero que hace el hombre. Y todavía sigue haciéndolo. En contra de Dios. Brujería. El uso en este tipo de cosas se usa drogas o espíritus malignos, yo creo que van combinados, para controlar la vida de otros y ellos mismos. Y se utilizan muchas herramientas como la astrología. Permítame decirle que la astrología y la astronomía son dos cosas muy diferentes. La astronomía son los astros, y en la Biblia se usa muchas veces de los astros, pero la astrología, ¿cómo? Le daré algunos ejemplos. Leer las cartas.
leer la palma de las manos. Las sesiones espiritistas supuestamente que algunos dicen tener y que es guiada por el maligno. La adivinación, esas bolas de cristal, tiene que ver con la brujería y las obras de la carne. Y todo esto está en contra del Espíritu de Dios. Señor, así es. Enemistades, otra obra de la carne. Es esa animosidad y hostilidad que se alberga o se mantiene en el corazón de una persona. Pleitos, contiendas, discordias, o sea, peleas, riñas, altercados, todo eso. Hay gente que le encanta pelear. Pablo dice que tratemos de estar en paz porque sea de nuestra parte, ¿no? Pero sabemos que hay gente que no quiere la paz. En algunas ocasiones, no todo el tiempo, puede ser de diferentes situaciones de que la gente no está a gusto, pero no hay paz en su corazón a veces. Que quiere echar pleito con el que quiera que se encuentra. Esas son obras de la carne. Celos. Esta es una cuestión mental, carnal, inseguridad, miedo, envidia. También el desear lo que otros tienen, o tratar de mantener lo que uno tiene. Le digo que mucho tiene que ver acá, pero es pecado, es obra de la carne. Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso, malvado, pecaminoso. ¿Quién lo conocerá? Y es nuestra naturaleza. Pablo está hablando a gente que ahora venía a Cristo y venían de ese estilo de vida y todavía son las cosas que el hombre y la mujer batalla hoy en día, inclusive en la iglesia. Todas estas cosas. Iras. Es cuando una persona estalla en coraje, en ira, que tiene un temperamento violento, explosivo. Esos que no le puede decir nada. Usted tenía un hermano que ya está con el Señor, dice, y luego me sacaste las uñas, me dice, sigue bromeando. Hay gente así. No, pero yo no quise decir eso. Temperamento violento, explosivo. Cuidado con esas cosas. Contiendas. Otra obra de la carne. Estos tienen un espíritu conflictivo. Es decir, estas personas muchas veces no están dispuestos a formar parte de algún grupo. Y ellos les gusta hacer conflictos, contiendas. En México decimos nosotros que les gusta amarrar la navaja. Eso es. Disensiones. Gente rebelde que quiere separarse de los demás y hacer separación de la gente. Herejías.
Habla de rechazar la palabra de Dios. Los judíos en el pasado, ellos decían que eran un hereje, un gentil, un no creyente. Envidias. Esta palabra va más allá de los celos. No solo se trata de desear lo que otro tiene, sino envidiar a quien lo posee. Es decir, no solo quiere que se le quite algo a alguien, sino que esa persona sufra por ello. Pero yo no tengo esto, ¿por qué tú tienes que tener eso? El Señor no se merece eso. Quítaselo, ojalá lo pierda. Cuidado. Homicidios. Obviamente es quitar una vida inocente. Pero al igual que el adulterio y la fornicación, se puede cometer un homicidio, un asesinato físico, pero también puede ser un asesinato mental. Quiero darle un ejemplo. Ojalá que te llevara ese carro. O que al cruzar la vía del tren en la carretera te llevara con todo el carro. ¿Verdad que no lo está haciendo físicamente, pero mentalmente? Se la carne. Todo en contra del espíritu. ¿Saben que todas estas cosas que el apóstol Pablo va a terminar diciendo, que el que vive constantemente así no heredará el reino de los cielos? Él lo dice, no yo. Borracheras. Muy común. Es consumir alcohol u otro tipo de drogas que afecte sus sentidos normales. ¿Por qué? Porque ya no es igual. Se pierde toda vergüenza, se pierde dignidad, se pierden muchas cosas. Ofendemos a la gente, hacemos cosas que normalmente no lo haríamos. Mucha gente me dirá, pero el tomar no es pecado. No, una cerveza no. O un trago. Pero eso pudiera conducir a otro más y a otro más. Yo personalmente prefiero no hacerlo. Y muchos me han dicho, ¿a poco tomarte no es pecado? No, yo sé que no es pecado. Pero ¿sabes qué? No quiero ponerme en esa situación. Yo sé lo débil. Esa era una de mis debilidades anteriormente de venir a Cristo. Prefiero no tocarlo. Orgías. Y luego decir que hoy en día es tan común que ni se piensa mucho de esto. Es un comportamiento descontrolado en fiestas de sexo, de drogas, y es algo desenfrenado. Incluye ahí farmaquía, borracheras, orgías, todo eso ahí, en esta palabra. Y luego ya volví otra vez como hablaban ahí. Y luego, observe que al concluir esta lista, el apóstol Pablo usa palabras como estas, y cosas semejantes a estas. En otras palabras, esta lista no representa todos los males que se encuentran en el corazón humano. Esos son, pues,
y las obras de la carne. Pero Pablo dice ahí en el versículo 18, andad, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Contrario quizás a lo que muchos piensan, no tenemos por qué andar en el pecado. La Biblia dice que tenemos una opción. Y por eso la palabra de Dios nos manda, nos ordena andar en el Espíritu. Y uno preguntará, ¿por qué es que debe uno de andar en el Espíritu? Sí, porque si tomamos este cuerpo que Dios nos ha dado y nos ha confiado y lo usamos para las cosas de Dios, no tendremos espacio en nuestra vida para las cosas de Satanás. Cuando nosotros nos sometemos a la guía del Espíritu Santo y sincronizamos nuestros pasos con los de Él, es decir, caminamos a su lado, nos alineamos a la voluntad de Dios y caminamos de acuerdo a la voluntad de Él, vamos a ver fruto madurar en nuestras vidas. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en los versículos 22 y 23, y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí hay unas implicaciones y aplicaciones que están relacionadas con el fruto del Espíritu. Primeramente, permítame decirle que no podemos crear ese fruto por nuestra propia cuenta. Ya sabemos que, como dijo Jeremías 17:9, ¿verdad? Nuestro corazón es perverso, malvado, y Dios lo conoce. El fruto del Espíritu solo puede provenir del fiel Espíritu de Dios. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios. Pablo en algunas otras ocasiones nos dice que no apaguemos al Espíritu Santo. Cuidado. Le digo que esto no es automático, pero es algo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos eso que un no creyente no tiene. Y es el Espíritu de Dios. No podemos decidir de un día para otro que simplemente seremos amorosos. Yo le voy a decir una cosa que yo tuve por muchos años en mi adolescencia, que yo no soportaba a los niños. No los aguantaba. Callen a ese mocoso, decía yo. Yo decía eso. No aguantaba. Pero cuando Dios me trajo sus pies, más bien dicho, y me convirtió a ser uno de sus hijos por su gracia y su misericordia, ¿qué cree que lo primero que me puso a hacer? Bueno, primero me dio una hija, y la amaba como... Ustedes oyen hablar de mis hijos y mis nietos. Me cambió totalmente. Cuando yo llegué a esta iglesia, los primeros 7 años, ¿a dónde serví? Con los infantes. Era mi capacidad mental. No. En aquel tiempo nos permitían cambiar los pañales. Hoy no, las leyes han cambiado.
Y no puede estar un varón solo con los niños, tiene que haber una mujer o dos, mínimo. Y ahora por las cuestiones legales, pero Dios tiene una manera de cambiar. Ahora puedo decir que Dios me ha cambiado ese corazón. Y amo a mis hijos y a mis nietos. Eso no era natural para mí. Era una molestia. No podemos decir que yo quiero ser más gozoso, más pacífico y de repente cambio así nomás. Es imposible. El fruto no es algo que nosotros hacemos. Es lo que mostramos. Los vicios provienen de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero las virtudes o el fruto del Espíritu proviene de la obra del Espíritu Santo en nosotros ahora. Así que el crédito es de Él. El fruto debería ser el resultado de vivir una vida cristiana normal. Cuando nosotros nos sometemos a esta guía del Espíritu Santo y nos sincronizamos con Él, vamos a ver esos frutos. Pero estas cualidades de carácter no deben ser la excepción para el creyente, sino la norma. Es normal, debe ser normal para un hijo o una hija de Dios. Mostrar el Espíritu, el fruto del Espíritu no debe ser, no es el resultado más que de la fe. De la fe que, ¿en quién? En Dios, en Cristo Jesús. Ese es el resultado. No de más trabajo, ni de un fanatismo desmedido. Es simplemente el resultado de una vida cristiana normal. Eso debe ser lo normal en el cristiano, en el creyente. Es en la que una persona se entrega voluntariamente a cada día a la voluntad del Espíritu del Señor y morimos al yo, amando a Dios con nuestro ser ahora. Al empezar el día, Señor, gracias primeramente por este día. Y es un ejemplo, no es una fórmula o una recitación. Gracias. Gracias que estoy con vida. Y Señor, yo me encomiendo a ti en este día. Señor, guíame, enséñame lo que debo de hacer, Señor. Dirige mis pasos, Señor. Ve delante de mí, cosas así por ese estilo. Y nos encomendamos a Dios, que Él nos proteja, que Él nos use, que Él nos dirija. Esa es la vida de un cristiano, porque su fe está en Él. Él sabe que ahora, o ella sabe que ahora pertenece a Él. Dar fruto en nuestras vidas es como un don. Observen que no dice frutos, fruto, una sola palabra. Y de ahí se derivan varios dones y aplicaciones de ese fruto del Espíritu Santo. Pablo, de regreso en el versículo 16, nos recuerda que debemos de vivir por el Espíritu. Versículo 22 y 24, y esto es como vivimos por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, primero. Pablo comienza mencionando el amor. Número 1, amor. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores dones, el amor. Dios dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor, el amor, dicen los franceses. Pero no el amor como el hombre piensa, sino como Dios lo dice. Es el número 1, el amor. Recuerden que ser lleno del Espíritu significa que Cristo tiene el control de nuestras vidas. Este amor agape del que habla la Biblia es el amor de Dios. Este tipo de amor es un amor desinteresado. Porque usted y yo sabemos que Dios nos amó porque éramos tan bonitos, tan buenos, nos portamos tan bien. No, nos amó porque Él es amor. Y eso es lo principal que nos enseña a amar. Primeramente a Él. ¿Y cómo podemos aprender con todas estas cosas? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo dar fruto? Pues estar viviendo con el Señor, estar en contacto, alineado con Él, caminando desde un principio en un sentido presente que está activo y que va hacia un lugar, va hacia adelante en las cosas del Señor. Pero el amor de Dios es desinteresado que muy pocos conocen. Este es el fruto más importante del Espíritu, porque todos los demás no son nada sin el fruto del amor. ¿De qué me serviría? Quisiera todas estas cosas si no tengo amor, dice el apóstol Pablo. También. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. El amor. Y luego, el gozo. Esto es una alegría interior que lleva a un corazón alegre. Permítanme hacer una observación aquí. Muchos cristianos conocen el gozo externo, pero desconocen por completo el gozo interno. Es decir, cuando todas las cosas salen bien, cuando todo se arregla, esto es un corazón alegre, ¿eh? Muchos cristianos, como decía, es el gozo externo. Pero ¿qué tal si las cosas no se arreglan? ¿Qué tal si las cosas no salen como usted le gustaría o como usted quisiera? Pierde el gozo. Pero cuando nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios, incluso cuando las cosas nos salen bien, aún tenemos un gozo interior. ¿Sabe que el gozo interior es el saber que Dios está en mi vida, el saber que Dios tiene control? Él es el futuro, mi futuro está en sus manos. Y eso debe dar una paz, un gozo interno. Sí, Señor, así es. Paz. Esta palabra, shalom, en hebreo. Pero la paz
es un significado como este. Un hombre debe de estar entretejido con Dios antes de tener paz consigo mismo y con los demás. Es decir, tiene que ser la paz con Dios primero, antes que pueda tener su paz. No hay otra paz que usted pueda hacer más importante, pero la paz con Dios. El hombre ha estado en enemistad en contra de Dios de un principio, rebelde. Primero tenemos que hacer la paz con Dios. Y eso lo podemos obtener por medio del perdón de nuestros pecados en la cruz. Jesucristo ha pagado por ese pecado. Sí, Señor, así es. Aleluya. Y tiene que unirse primero a estar con Dios para poder tener esa paz interna. Quizás usted recuerde algunos que han estado en los caminos del Señor por un número de años, quizás unos más que otros, y se recordará cuando usted llega o llegamos a los pies del Señor, y es como cuando nosotros confesamos nuestros pecados y entendemos y aceptamos su perdón. Es como si un bulto fuera quitado de nuestras espaldas, una carga que tenemos años cargando. Una conciencia, nunca tranquilos. Pero ahora hay una paz. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado. Señor, así es. Muchos de nosotros habremos hecho cosas que ni siquiera queremos recordar. Pero Dios nos ha perdonado. Y cuando usted tiene paz con Dios, puede tener paz con el hombre. Y la razón por la que muchos no están en paz con los demás es porque no tienen paz consigo mismos. Es decir, que no han tenido la paz con Dios. No estamos alineados a su voluntad. No estamos bajo su control con Cristo. Pero cuando hacemos esto podemos tener la paz con nosotros mismos y con los demás al hacer la paz con Dios. Paciencia es la capacidad de ser paciente y perseverante hacia adelante. ¿Sabe qué? Una de las cosas que fortalece nuestra fe, o más bien dicho, alguien dijo por ahí que no hay nada más que fortalece nuestra fe, que es la paciencia. Qué fácil cuando uno hace su oración y Dios dice, está bien, Samuel, concedido. Pero ¿qué tal cuando Dios dice, espera? ¿Pero hasta cuándo, Señor? Espera. Espera. Y a veces que Dios dice, no, Samuel. Bueno, a veces cuando usted está orando pasan semanas, pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años, pero sigue confiando Señor, así es. en el Señor. Bendito Dios. Y muchas veces que nosotros creemos que algo que debería de haber sucedido muchos años antes que nosotros pedimos, pero la paciencia nos enseña a perseverar en nuestro caminar, nuestra fe en Cristo. Aleluya. Señor, así es. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos pacientes. ¿Verdad? Es todo lo opuesto que estamos hablando, que las personas se explotan inmediatamente, no tienen paciencia con nada ni con nadie, son violentos. Pero cuando está lleno del Espíritu Santo, tranquilo.
no somos arrebatados, no queremos hacer las cosas así. Hey, bueno, yo creo que en algunas ocasiones yo he sido acusado que eres muy paciente, Samuel. Bueno, esa es que es mi personalidad simplemente. Pero sabe que Dios me ha ayudado. Les decía que yo era impaciente con los niños antes. Dios está trabajando conmigo todavía. Señor, así es. Hay cosas que no he ganado todavía. Y Dios está trabajando en mí. Pero me enseña, ¿sabe qué? El aprender de la palabra de Dios le enseña a uno cómo vivir y qué hacer. Paciencia es ser perseverante, ser paciente. Y cuando tenemos el Espíritu en nosotros, podemos ser pacientes. Mansedumbre. Voy a ver si alcanzo. Estoy mirando constantemente el reloj porque tengo mucho aquí. Mansedumbre. Ser manso, ¿verdad? No menso. Obviamente es amable, gentil en el trato con los demás. Cuando una persona tiene mansedumbre o es manso, se preocupa por los sentimientos de los demás. Observe esto, le doy un ejemplo. Hay personas que son como unos toros en una plaza de toros, que tratan a la gente de una manera que no le importan los sentimientos de ellos. ¿Sabe que esto es lo que yo siento, es lo que yo creo, y así soy yo? Y a mí no me importa lo que usted piense. Les decía que un anciano me decía a mí, hay solo una opinión que a mí me importa y esa es la mía. Él decía eso, bromeando. Pero en realidad, a veces podemos ser así. Atropellamos con nuestras palabras, con nuestras acciones a los demás, sin importarnos lo que ellos sienten. Así soy yo, y el que no le guste, pues ni modo. Dios está cambiándonos. Y debemos de permitir que Dios obre en nuestra vida. Nadie, de ninguno de nosotros ha arribado, ha llegado, que tiene todo bajo control. Dios está trabajando con nosotros, y por eso le decía que no es algo automático. Es algo que nosotros le damos a Dios, y hay cosas con las que batallamos más que con otras. Pero tenemos que venir delante de Dios. Señor, trabaja en mí. Tú sabes las áreas que estoy batallando ahora. Bondad. Es una persona que está dispuesta a ayudar a los demás. Permítame hacer un comentario más. Tratar a las personas como usted quiere ser tratado. ¿Qué tal? ¿Verdad? Pero ayudar. Yo quisiera que gente me ayudara a mí también, ¿no? Todos queremos eso. Muchos de nosotros quizás quisieran que me ayuden a mí. Véngase, venga. Pero nada sale. No queremos ayudar a otros. Y además, la Biblia dice que ayudemos a nuestros hermanos, especialmente los de la casa de Dios. Y es difícil para nosotros ser bondadosos. P significa confiar. Sabemos lo que es la fe de acuerdo a Hebreos, ¿verdad?
en algo que no podemos ver, pero lo contamos como algo que existe. Estamos convencidos en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestro ser que así es. Yo creo en Dios y estoy confiado y convencido que Él existe y que Él es mi Dios y mi Salvador. Y yo tengo fe en su palabra, en lo que Él ha hecho por mí. Aleluya. Sí, Señor. Porque Él es digno de tener confianza. Aleluya. Mansedumbre significa ser humilde también. ¿Sabe qué? Permítanme hacer otros ejemplos. He tratado de hacer varios ejemplos aquí. El Señor no puede ver la vida de una persona orgullosa. Jamás puede acercarse a una persona orgullosa. Dios tiene que ser quebrantado, humillado, humilde. Si hay algo que Dios detesta es el orgullo. Mansedumbre no significa que sea débil, sino que tiene un control de su cuerpo y de su mente. ¿Por qué? Porque se somete a Dios. Piense de todos los mártires en la historia de la iglesia. Especialmente los apóstoles, que tenemos más ejemplos como ellos dieron sus vidas. No pelearon. Fueron humildes hasta el fin, si esa era la voluntad de Dios. Por último, templanza. Esto significa que tenemos un control de los apetitos de la carne, un control de nuestra lengua. Debemos recordar que el fruto del Espíritu es una vida que manifiesta a Cristo. Y la gente está viendo. Y fallamos muchas veces. Pero esta es nuestra meta, de vivir en el Espíritu. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. La manifestación de una vida llena del Espíritu, es decir, también de una vida que ha sido crucificada. Pablo dice ahí en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias, es decir, los deseos de la carne. ¿Sabe una cosa aquí? Pablo se dirige al cristiano. Y los que son de Cristo. Cuando usted y yo aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos convertimos en propiedad suya, de Él. El Hijo de Dios ya no pertenece a la carne, ahora pertenece a Jesucristo. La clave, creo yo, se encuentra en el siguiente. Para dar fruto, se encuentra en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, debemos de marchar en línea recta, no estar viviendo al filo de la navaja, en la línea, un paso aquí, un pie aquí, un pie allá. Cuidado. La clave es, si vivimos por el Espíritu,
andemos por el Espíritu. Y cuando una persona vive así, el soldado de Cristo sabe qué hace. Sigue las órdenes del comandante, del mero jefe. Y andar o vivir por el Espíritu es rendirnos a Él. Esta es mi vida, esta es tu vida, Señor, ahora mi vida te pertenece a ti. Y permítame decirle que no hay nadie perfecto que no ha pecado y que no ha caído o que no pueda caer. Pero la idea es de levantarse y dejar eso. Todos tenemos esta carne que luchamos ahora. Mientras estemos en esta carne. Pero andar por cuando usted anda por el Espíritu, yo ando por el Espíritu, seguimos el ritmo que Dios nos pone. No solo debemos andar por el Espíritu para ser fructíferos, sino que debemos obrar por el Espíritu. Al ejercitar los dones espirituales que Él nos ha dado para fortalecer el cuerpo de Cristo. Un don espiritual puede definirse como la capacidad sobrenatural otorgada a los creyentes para el servicio cristiano. En 1 Corintios capítulo 12, 1 dice que debemos estar informados sobre todas estas cosas. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Permítame decirle que todo creyente tiene que tener al menos un don espiritual. Y eso lo encuentra usted en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Yo no quiero servir, yo no quiero ministrar. Bueno, no quiere decir que tiene que estar como nosotros entendemos, sirviendo aquí o allá, pero puede usar para ministrar a otra gente. No necesariamente aquí, pero hay otros cristianos donde usted puede ayudar y ministrar. Se le ha dado con una razón, con un propósito, y es para ministrar a otros, para glorificar a Dios. Los dones del Espíritu se encuentran, no los voy a leer todos, solo les voy a dar por Romanos 12, el capítulo 12, 1 Corintios capítulos 12 y 14, Efesios capítulo 4 y 1 de Pedro capítulo 4. Ahí puede encontrar usted los dones y diversidad de dones que se nos da a unos más que a otros, unos apóstoles, a otros. El apóstol Pablo, Pedro, todos ellos enumeran diferentes dones que se han dado. Todo creyente debe tener al menos un don para ministrar a los demás. Se refiere Pablo, uno podría preguntar, ¿se refiere Pablo a la salvación por obras? Algunos dirán que Pablo afirma que si hacemos estas obras nos impedirá entrar en el cielo. No está hablando de eso. Es el fruto que deberíamos dar, es lo normal para un cristiano, verdadero cristiano. Si una persona tiene un corazón malvado, se manifestará en algunas maneras que Pablo ya nos mencionó en las obras de la carne. Es decir, todos tenemos algo. Es Dios el que nos cambia. Él es el único que nos puede moldear. Y toda una vida Dios lo ha terminado con nosotros. Si estamos aquí es por alguna razón. Si está con vida es porque Dios lo desea y quiere usarlo y quiere cambiarlo. Ok, voy a cerrar. Voy a cortar mi mensaje para cerrar. Por último, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vanagloria. Observe que Pablo habla de vanagloria. ¿De qué habla aquí? Los cristianos tienen el reto de vivir una vida diferente a la que aquellos del mundo que están perdidos. Hay personas que por una razón u otra
que se creen super cristianos y tienen lástima por aquellos que no tienen lo que yo tengo. Estos supercristianos se creen que se han vuelto muy religiosos. En inglés es una palabra que la nariz levantada. Siempre pensaba que sí, ¿por qué no me están mirando a mí por la nariz? No. Una persona se cree así. Super snobs, dicen en inglés, ¿no? Pero son religiosos. Aquellos cristianos que se consideran súper espirituales. Cerraré con esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es fácil que nosotros nos veamos a nosotros mismos de una manera, pero otros nos miran diferente. Conclusión, si vivimos por el Espíritu, si viviéramos todos por el Espíritu, ¿sabe qué? Todos los problemas en la iglesia se iban a resolver, pero no es así. Deberíamos de ser más bien. Seamos amorosos, hermanos. Seamos humildes. Seamos compasivos con los demás. Viviendo en el Espíritu. Y el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, leer de tu palabra. Gracias por hablarnos por medio de estas líneas que tú nos has dado, que son como una lámpara a nuestros pies para guiarnos en nuestro caminar en este mundo, al hacer tu voluntad, al caminar con Cristo, Padre. Que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones y nos des ese deseo, tanto el querer como el poder para hacer las cosas que tú deseas de nosotros, Padre. Gracias por mostrarnos tu palabra de una manera clara, así fuerte, confrontante, pero también que nos da, Señor, al final nos da la respuesta, y la respuesta de todo eres tú, Cristo Jesús, nadie más como tú. Padre, que cada uno de tus siervos y siervas tomemos a pecho todo lo que tú nos has hablado por tu palabra. Honra y gloria para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.